es momento de una sección que nos encanta en Abrí la Cancha, que son las charlas de vestuario. Siempre decimos la posibilidad de conocer una vida, de conocer una historia. Y sin dudas, el arquero es el jugador más expuesto del equipo. Pero ¿qué pasa cuando debutás en un partido que todos recuerdan pasados los años por un escándalo y encima debutás con 5 goles en contra? Pero lo interesante de esta trama tiene que ver con el protagonista, porque el protagonista de esta charla de vestuario logró sobrellevar ese debut, esa situación y construyó una campaña larguísima en el fútbol, en primera división, en el ascenso, y por eso hoy, en estas charlas de vestuario de Abrí la Cancha, con la consigna de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, le damos la bienvenida a Rodrigo Burela. Rodrigo, te saluda Carlos Zaira, aquí en Abrí la Cancha. ¿Cómo estás? Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, después de semejante presentación, bien, la verdad que un poquito me hacías repasar toda la carrera de hace 30 años para atrás con semejante presentación, ¿no? Bueno, ya vamos a tener tiempo para buscar la máquina del tiempo y meternos en esos recuerdos, en esas vivencias, en esas historias, en esas resiliencias, como se dice ahora. Pero siempre la primera pregunta, Rodrigo, y ya apelamos a tu memoria, tiene que ver con los sueños de fútbol, porque en cada futbolista profesional hubo un pibe que tuvo sueños a través de una pelota. ¿Cómo eran los sueños de fútbol de Rodrigo Burela? Bueno, sin duda era jugar en primera, sin duda que era jugar en primera. Yo me crié con el Pato Filiol en el arco, tenía 7 años cuando Argentina sale campeón en el 78, 6 años, así que, bueno, ese era mi ídolo en el arco, con un poco las locuras de Gatti, de la otra vereda, y bueno, esa fue un poquito la niñez, los recuerdos de la niñez futbolera, ir a la cancha de Sarmiento, Sarmiento en primera, con el ascenso, bueno, esos eran los primeros recuerdos y el sueño, sin lugar a duda, era poder jugar en primera división y por suerte lo pude cumplir. Una infancia en tu Junín natal. Sí, Una sí, ciudad sí, muy sí, Junín. deportiva, eso hay que señalarlo también. Sí, como la mayoría de las ciudades o muchas del interior, donde bueno, en esos momentos estamos remontando hace 40 y pico de años atrás, había mucho espacio verde, había mucho más tiempo, pasábamos los chicos, los niños, mucho más tiempo en la calle, o juntándonos para jugar, porque era la única manera de entretenerse, apenas arrancaba la tele, entonces bueno, era jugar a algo, ¿no? A la cabeceada, a la pelota, jugaba a vigas en ese momento y salíamos a jugar a la paleta, al tenis en la calle, bueno, y el campito, pasar largas horas en el campito, y el básquet también, a una cuadra del Cruz San Martín, en Villa, así que también jugué mucho al básquet, la pileta, bueno, todo creo que fueron aportaron un poco a mi formación futbolística, coordinativa, todo lo que tiene que ver con el tiempo y la distancia, bueno, un poco de cada cosa, fueron mi escuelita, porque bueno, en ese momento no había entrenamiento, los entrenamientos eran muy diferentes a lo que es ahora, y bueno, sacando un poco de cada una de esas vivencias, de juegos, bueno, me ayudaron a poder llegar a ser jugador profesional. Ya te voy a preguntar en relación con el entrenamiento de arqueros en la actualidad, porque ha cambiado mucho el puesto. Vos recién nombrabas el básquetbol. Hace un tiempo estuvo Carlos Mario Goyen en esta charla de vestuario y él nos dijo, yo fui el arquero que fui porque de pibe jugué al básquetbol. Eh, Sí, seguramente. Como te decía anteriormente, en esa época donde a los 8 o 10 años la coordinación es fundamental y donde se absorbe todo mucho más fácil, la coordinación pie-mano, la vista periférica que te da el básquet, el timing en el salto, creo que eso fue fundamental para mi formación de arquero.
porque no había formación en ese momento. Entonces creo que en un momento en forma paralela hice fútbol y básquet, y bueno, creo que gran parte de ahí, o sea, fútbol de arquero, básquet, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que te decía recién, coordinación, salto, visión periférica, y el campito jugando con los pies, que jugaba mucho con los pies. Entonces, nada, entre esas largas tardes de fútbol, juego, básquet, entrenamientos en el Club Newbery, bueno, de ahí me ayudaron a la formación, que fue eso y no mucho más. Un deportista integral, es interesantísimo el concepto, Rodrigo. Ahora, en un momento de tu vida dejaste Junín en busca de un sueño de futbolista profesional. ¿Cómo fue esa historia? Sí, bueno, yo debuto a los 15 años, yo salí de Jorge Newbery, en realidad empecé a los 12 a jugar, porque jugaba al básquet, empiezo a los 12 y a los 15 debuto en primera, atajando en Jorge Newbery, y a los 16, bueno, Rafael Santos, un representante acá de Junín, que entre otros llevó a Trezeguet a Francia, me llevó a Niza, a las inferiores de Niza, y bueno, estuve un año en las inferiores de Niza. Previamente a eso, me había ido a probar a Ferro, en el Ferro, en la cresta de la ola, allá por los 80, de la mano de Gribol. Había quedado en Ferro, me habían dado la pensión, todo, pero bueno, sale la oportunidad de Niza y decidí irme a Niza a los 15 años. Eras un pibe. Todavía no estaba tan aceitado esta idea de juveniles, adolescentes fuera del país. Digo, fue una experiencia muy llamativa la tuya entonces, Rodrigo. Sí, fue llamativo y fue atípico de la época, ¿no? Porque Claro. nadie, recién algún jugador iba, o sea, convengamos, yo de los que me acuerde, famosos, después del Mundial 78 era Villa y Ardiles y Kempe en España, que se fueron a jugar afuera, no había, bueno, y de inferiores mucho menos. Entonces, bueno, en esa parte de mi formación tiene que ver en cuanto a enfocarme que quería ser jugador, a pulir la personalidad, la resiliencia de estar en otro país a los 15 años, salir de tu casa y prácticamente sin comunicación, salvo por cartas, con tus viejos. Bueno, eso formó la personalidad, el carácter, para cuando vuelvo a Buenos Aires, y yo siempre en broma le decía a mis amigos, estoy en Buenos Aires, se cuenta que estoy en el patio de mi casa, porque estoy a 250 kilómetros, después de haber hecho el camino inverso, ir afuera primero, estar un año, prácticamente con casi nada de comunicación, y después volver y estar en Buenos Aires, y ir y venir cada 15 días, era nada. Así que bueno, todo tiene que ver con la manera que se me dio a mí de formarme, ya sea en el carácter, ya sea en enfocarme que quería ser jugador, ya sea en la parte coordinativa y las habilidades técnicas con el pie, con la mano. Bueno, esa fue un poquito el resumen de mi formación. El sueño de fútbol, lo que te planteaba en el comienzo de la charla, siempre hay un sueño de fútbol. El tuyo es realmente especial, es atípico para la época, es muy llamativo. ¿Y cómo llegas a Sí, River, Rodrigo? y a River, bueno, después que vengo de Francia, en el 89, River sale campeón con Pasarela, primer ciclo de Pasarela como técnico campeón, con la dirección de Daviche, y bueno, me voy a probar, le prueba a Fatiga Russo, y bueno, hago una semana entrenando con reserva, ando muy bien, y bueno, me quedo, al otro año me voy a préstamo un año con opción en River, y bueno, empiezo a jugar el juego 6 meses en cuarta, y después, bueno, aparece el Mundial 90 con una anécdota, una historia de vida muy, muy linda también. A ver, ¿cómo es eso? Nos metemos en aquel junio-julio de 1990. Bueno, no, nada, yo estaba en la cuarta de River, viviendo en Buenos Aires, en un departamento con 4 chicos más, mi viejo mozo, mi vieja ama de casa, peleándola, y bueno, éramos 5 en un departamento, entre ellos estaba el kinesiólogo del club, Sergio Malicia, que estaba estudiando kinesiología. Mira. Yo entrenando en la cuarta de River, bueno, con muchas limitaciones económicas, me iba caminando hasta desde Belgrano caminando a la cancha, después la gente de Newbery, por intermedio de Armando Masuti, me consigue un trabajo en 11, o sea, yo entrenaba en River a la cuarta de la mañana, me iba
volví a Barranca de Belgrano, me tomaba el colectivo, me iba a trabajar a 11, cortando telas de jean, con una gente de Junín que tenía el taller en 11. Bueno, mientras cortaba la tela de jean, escuchaba la transmisión de Víctor Hugo por la radio todas las tardes y volvía a mi casa a las 7:30 de la tarde. O sea, salía a las 7 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde. En algún momento, a pesar de ser joven, digo, che, estoy haciendo las cosas mal, no estoy entrenando bien, no como bien, no descanso, estoy en River. Y bueno, me empezó a abrumar eso y bueno, a los 2 o 3 meses, River campeón, pasa lo de Pumpido, que se rompe el dedo en el Mundial, Sí. Goicoechea, bueno, pasa a ser titular y viaja a Comiso, arquero de River campeón, como tercer arquero al Mundial. En eso River va a hacer la pretemporada Tanti Córdoba, River campeón con Pasarela, como lo había mencionado antes, y me llevan a mí como tercer arquero. O sea que yo, un domingo a la tarde, me llaman a Leños, que era el boliche de la confitería acá en Junín donde trabajaba mi viejo, y había teléfono pijo, me llama Armando González, el director de fútbol infantil, para decirle que al otro día, domingo a la noche, a las 11 de la noche, se iba el colectivo de River campeón con la delegación a hacer la pretemporada Tanti y yo estaba citado. Así que imagínate, de estar cortando telas de jean en 11 y así de pronto pasó a hacer la pretemporada con el plantel de primera división de River en Tanti Córdoba mientras se jugaba el Mundial 90. Entonces a mí yo escucho el tema de Italia 90, entre otros, a mi gusto, uno de los mejores temas de los mundiales, y me agarra una emoción terrible. El Nochi Magic para vos significa ingresar formalmente al fútbol profesional. Sí, fue el golpe de suerte, por eso, como siempre, hablando el otro día con respecto a Sarmiento, que veníamos ligando negativamente, que nos habíamos perdido muchos puntos sobre la hora, previo al partido, yo a la gente que uno se cruza y hablando siempre de fútbol de Sarmiento, digo, bueno, vamos a ver qué pasa, porque el fútbol un día te da y un día te saca. Bueno, en este caso me dio esa oportunidad de, por lesión de Pumpido, porque viajó Comiso, de integrar la pretemporada y ser el tercer arquero. Como también después me sacó el día del debut, que más mala suerte no pude haber tenido, ¿no? A ver, nos metemos ahí, ¿no? Nos vamos a la tarde del 10 de mayo de 1992, una tarde muy nublada, lo recuerdo bien. De lluvia. River Newell's, el Newell's de Bielsa, que va a ser campeón de aquella temporada. River, que estaba bien arriba en el campeonato, como siempre. Vos arquero suplente, imagino que el Gato Miguel no debía estar disponible por alguna razón. Y bueno, todo el escándalo que aún se lo recuerda de Castrilli expulsándolo creo que a Costa primero, a Medina Bello, a Ramón Díaz, Pasarela sacado que ingresa al campo de juego, lo echa a Comiso y tenés que entrar vos. Exacto. Bueno, yo sigo entrenando después de la pretemporada de primera, ya bajo reserva, sigo entrenando en plantel de reserva, entre otros ya estaba Gallardo, Buján, el ayudante de Gallardo estaba, el técnico de Isabela, bueno, y quedó ahí. River un punto abajo de Newell's, o iguales, no me acuerdo, faltaban 8 partidos para terminar el torneo con el Newell's de Bielsa, partido en cancha de River, semana previa una pequeña distensión en la doctora José Miguel, al Gato Miguel, arquero suplente, y voy yo al banco. Fue el primer gran polémico partido de Castrilli, que después hubo mucho más, y bueno, una jugada en entretiempo lo expulsa a Costa en un lateral, a Gustavo Acosta, a Oscar Román Acosta. Oscar Acosta, perdón, Doña de Ferro, va a Basualdo a protestar, lo echan a Basualdo, sale Comiso del arco, lo aplaude y lo echa a Comiso. Bueno, en ese momento cuando uno es como un sacudón, la adrenalina a 1000, dije, tengo que entrar yo. Así que bueno, yo bromeando digo que entré como en las películas de Convoy. Bueno, la anécdota que cuento también, entre otros, en asado, es decir, bueno, yo tengo un debut histórico, que perdí 5-0 y que como arquero entré por Ramón Díaz, porque obviamente echando 3 había que sacar un delantero y sale Ramón Díaz y entro yo. Así que, a modo de chiste, dejá pelado que yo agoto el partido, era una de las anécdotas, y la otra que entré y me seguía, viste, el hilito de pólvora de las películas del oeste, del lejano oeste, que iba a explotar, porque entré y obviamente era muy difícil salir victorioso una tarde como esa. No. Así que bueno, a los 42 minutos del primer tiempo, partido reparejo, hasta el momento entro y bueno, y el segundo tiempo fue aguantar,
hasta que a los 21 Berti, el técnico de Independiente Rivadavia, bueno, hace el primer gol, después, bueno, 3-0, después echa al padre, a Jorge Higuaín, el padre de Tiquito Higuaín, por doble amarilla, así que terminamos con 4 jugadores menos, y bueno, después de mucho tiempo lo volví a ver un resumen de ESPN del partido, porque no lo había querido ver más, y bueno, lo anecdótico es que el cuarto y quinto gol fueron a los 43 y 46, o sea que un 3-0 era mucho más decoroso que el 5, pero bueno, nada, así que un peor contexto para un debut, creo que no sé si a algún otro jugador le ha tocado. Uh-huh. ¿Qué recuerdo tenés de Daniel Pasarela, del técnico que tuviste en el debut en Primera División? No, bueno, como jugador creo que uno de los máximos defensores del fútbol argentino. Indudable eso, claro. Como ídolo, obviamente campeón del mundo. Como técnico, bueno, mucha personalidad y bueno, y también un toque de egoísmo, ¿no? De querer ser él, de ser siempre protagonista. Bueno, esto por ahí dicho por mí no sonaría bien, pero lo digo con total sinceridad y creo que después en su gestión como presidente, bueno, refleja un poco, ¿no? Uh-huh. Eso. Pero nada, ya digo, yo me quedo con la imagen del ídolo y bueno, lo mío nada, no tengo nada para decir porque bueno, la mala suerte la tuve yo y nada, lo único que puedo achacar que en algún momento, habiendo pasado por Junín y todo, podría haber dado una mano y recomendarme a un equipo de Nacional B viniendo de River, ¿no? Pero bueno, no sucedió y tampoco tenía por qué hacerlo. Si lo hacía, obviamente era un gran gesto, pero no lo hizo y tampoco tenía por qué hacerlo. Ya está. Vuelta de hoja. Y esa vuelta de hoja nos lleva a Mataderos, Nueva Chicago, año 1993. Yo veo ese equipo y pienso no solamente en un Cristian Gómez muy pibe, sino en un delantero terrible que era Gustavo González. Sí, Gustavo González, junto con el Pirata Sornomás, los goleadores Nacional B, 29 goles y 30 goles hicieron un torneo. Terrible, una marca que hoy no se ve. El viejo Nacional B de 20 equipos, donde tenía los 2 tucumanos, donde tenía 1 o 2 de Santa Fe, tenía los 2 de Córdoba, uh-huh. Tenía San Juan, tenía Godoy Cruz. No, era un Nacional B terrible. Y bueno, ese torneo arrancamos de atrás para adelante el primer año y terminamos cuarto y perdiendo en el octogonal en un mata-mata, empatando los 2 partidos, pero pasó Talleres por mejor ubicación, que termina ascendiendo en ese octogonal ganándole la final al Instituto. O sea que el primer año fui elegido como uno de los mejores arqueros de Nacional B. En un Nueva Chicago que me acuerdo que era televisado casi siempre en Canal 9 en aquella época. Digo, tenías mucha exposición en esos días. Sí, por mucha convocatoria y ese gran equipo dirigido por Rodolfo Mota, un histórico también del club, con Mario Marcelo, con Pocholo Sánchez, Cristian Gómez, el Loco González, Juanito Fernández, no, un equipo importante, sobre todo con mucha personalidad y mucho carácter, que un poco la gente y la historia y la idiosincrasia futbolística de Mataderos, de Chicago, pedía eso, ¿no? Un equipo con mucha entrega, con mucha personalidad, y bueno, ese equipo la tenía. Uh-huh. Si mal lo recuerdo, ustedes le ganaron un clásico a Morón 6-0, ¿no? Sí, nos habían empatado 2-2 en cancha de ellos y la revancha 6-0, un día se vino una tormenta terrible, la verdad que bueno, fue uno de los momentos picos del rendimiento futbolístico de ese gran equipo. ¿Viste cómo es esto, no? Lo dijiste vos hace un rato, el fútbol te da y te saca, ¿no? Exacto. Digo, porque todavía Mataderos se recuerda ese partido. Pasaron 30 años. Sí, 2x3, bueno, yo en las redes tengo ahí gente o la página oficial o gente de Chicago y 2x3 sale la foto de ese equipo, sobre todo cuando las campañas son malas de los equipos actuales y dice, ¿qué equipo es este? ¿Cómo nos gustaría tener un equipo como este? Y bueno, a veces lo pasado siempre fue mejor, pero no, realmente que ese equipo sí transmitía una gran entrega y bueno, una cuota de gol terrible y personalidad y bueno, la verdad que bueno, por intermedio de esa campaña después me ayuda
a crecer futbolísticamente y a un equipo como Talleres, un equipo más grande, y bueno, y de ahí pasar a Lanús. Sí, pero Talleres un segundito, porque un Talleres que tal vez no tiene la dimensión actual de club enorme a un montón de niveles, pero no deja de ser un grande de una provincia, ¿no? Y te tocó un Talleres que transitó el Nacional B. Yo recuerdo un equipazo de Talleres que perdió una final frente a Huracán Corrientes en el viejo Chateau Carreras. Y uno se pregunta cómo Talleres pudo haber perdido esa final, ¿no? Con Huracán Corrientes de local con la cantidad de jugadores que tenía. Digo, y uno se pregunta, son camisetas realmente muy pesadas. Seguro, porque bueno, con todo respeto lo digo, creo que Belgrano ha crecido muchísimo, pero Talleres, cuando me preguntan, que yo juego en Córdoba, Talleres como que representa más a la provincia, tiene más historia, con grandes jugadores mundialistas en el 78, creo que es un poco más, entonces bueno, y bueno, cuando el equipo anda bien, la convocatoria era pasar al Chateau, en ese momento Chateau Carrera, hoy el Estadio Kempes, y jugar prácticamente con 40.000, 50.000 personas, 30.000 personas. Entonces, bueno, sí, esta final con Huracán de Corrientes, bueno, yo había quedado afuera por expulsión y, bueno, empatamos 2-2 allá, mentiroso, porque en realidad no habíamos jugado bien, un gol ahí de tiro libre medio rebote, nos da el empate sobre el final, pero bueno, cuando vinimos acá, el partido salió todo al revés, acá digo, no, perdón, en Córdoba, la vuelta, y bueno, nos hacen unos goles de entrada y después, bueno, nunca se hizo pie, toda la presión y bueno, terminamos con un 0-4. Yo a partir de ese partido, sí, ya de esa final, al octogonal voy yo y empiezo a atajar yo y quedamos afuera con Unión, en semifinal, que termina ascendiendo también ese año. Digo, son camisetas pesadas, ¿eh? La de Talleres es una camiseta muy pesada. No tanto como la de River, pero es un equipo grande. Digo, hay que estar en los equipos grandes en los momentos difíciles. Digo, transitar un Nacional B con la obligación de ascender. Sí, hay equipos muy grandes, los tucumanos, bueno, Córdoba y varios más bueno, de toda una provincia atrás. A nivel anecdótico, me acuerdo de una nota de un programa en esa ida a Córdoba a jugar a Corrientes, que una mujer, hincha, una mujer grande, bueno, de escasos recursos, dice, no, vendí la garrafa para poder viajar y venía a ver el partido. Entonces esas cosas, bueno, obviamente te llegan y te crean una responsabilidad y un compromiso mayor aún. Enorme, claro. Y llegas a Lanús, ya nos dirás qué es lo que vistes en Lanús como institución, pero claro, llegás en un momento, yo recuerdo aquella final de la Conmebol del 97, ¿no? Ahora juegan Atlético Mineiro y Lanús, la final de la Sudamericana, que fue terrible, fue un escándalo. ¿Qué pasó en aquella noche de Lanús Mineiro en la Fortaleza? ¿Qué pasó esa noche? Sí, yo esa noche yo atajé en el campeonato, cuando llegó a Lanús, el técnico que era Oscar Garré dice, bueno, voy a atajar en el campeonato, y Pedro Rómoli, que era el arquero que había quedado suplente de Roa y Mena y Cooper se van a Mallorca y llegamos nosotros, entonces Garré dice, bueno, Rómoli va a atajar en la Copa y vos vas a atajar en el torneo. O sea que la Copa la atajó todo Pedro Rómoli, que era el otro arquero del club. Bueno, nada, empiezan a ganar también la final y como típico jugador brasileño, el número 10, que no recuerdo el nombre ahora, empieza a cargar, ya cuando el partido estaba casi terminando, y bueno, y sobre el final, Ruggeri como que lo va a increpar y bueno, y se arma ahí un tumulto, y sobre todo el que se lleva la peor parte es Leao, que era el arquero, o sea, el técnico, que era el ex arquero de El viejo arquero de la selección 38. brasileña, claro. Claro, y bueno, y salta un allegado del club que estaba en la manga y bueno, le pega mal de atrás una trompada que bueno, le fisuró el pómulo, bueno, y terminó un escándalo. Fue después terrible, tuvimos que jugar la revancha a Brasil y bueno, ahí fuimos con atajas vos. Custodia. Sí, ahí atajé yo. Fuimos con Custodia, nos metieron a hotel en el río de la selva y bueno, con Custodia militar porque bueno, decían que se iban a vengar. Bueno, conclusión, no pasó nada, empatamos 1-1 allá y bueno,
pero ya habíamos perdido acá, así que esa fue la historia de la final con Mineiro. Un Lanús que te tuvo como protagonista en el arco de triunfos ante Boca. Yo recuerdo uno de Lanús en la Bombonera, un Boca que se iba al título, un Boca dirigido por el Bambino Veira, que gana Lanús 1-0, gol de Clotet. Y otro triunfo de Lanús 2-1 que también te tuvo en el arco. Ante Boca, pero creo que ya en el 98. Ahí tuviste una racha contra los Ceneices. Sí, fue una racha positiva. Sí, ese partido que nombrás vos fue en octubre del 97, jugó Canija, entra Riquelme, el otro día estuve mirando un resumen que me llegó no sé de dónde, y sí, le ganamos 1-0, donde bueno, creo que fue el partido más allá de mi performance, de más notoriedad por ser Boca, por ser televisado, por haberle ganado 1-0. Entonces, bueno, fue uno de los partidos donde uno más recuerda. Y bueno, fue el único partido que perdió ese año el Boca de Bambino, y sale campeón River. Y el año, a la otra ronda, en cancha de Lanús, perdíamos 1-0 y se lo damos vuelta, ganamos 2-1, que fue el partido de la recordada frase de Diego Latorre, el Boca es un cabaret. Ah, mirá, no lo tenía eso. Recuerdo la frase de Latorre, más o menos la época, pero no acordaba que era después de ese partido, Rodrigo. Exactamente, fue después de ese partido, que 2-1, que Latorre en la nota post partido da esa declaración polémica. Mirá, quedó para la historia, ¿no? Mirá, Rodrigo, tu actuación generó un cabaret en Boca. ¿Quién lo hubiera dicho? Ponele. Bueno, Ponele. Después, 2 años después, un año después, nos agarra Boca y Martín Palermo hizo 3 goles en cancha de Boca. Porque en el Boca de Bianchi, la cresta de la ola, bueno, en primer tiempo 0-0 y en segundo tiempo se nacieron 1 y de contra nos mataron. Y bueno, ese día Palermo hizo 3 goles. Así que ahí volvemos al fútbol, un día te da y un día te saca. Es así esto, claro. Funciona así. Rodrigo, un defensor, un compañero, un defensor con el cual te sentiste seguro y un delantero al cual no querías enfrentar nunca. A ver, defensor que me sentí seguro, bueno, Ruggeri, sí, yo tuve la suerte de jugar con Ruggeri ahí 6 meses y a ver, te transmitía una tranquilidad, una presencia, pero bueno, lo nombro a él porque venimos hablando de Lanús y porque el primero, después obviamente hubo jugadores que en este momento no recuerdo, y bueno, delanteros, ¿quién no me hizo goles? La pregunta, pero bueno, Palermo, me tocó enfrentarlo esos 4 años que estuve en Lanús, siempre con el Boca de Bianchi que ganaba todo y vos sabías que donde tenía una, se la mandaba a guardar. Pero bueno, hubo, siempre hay delanteros que siempre sabes que te hacen goles, ¿no? Recordando los últimos años de Sarmiento, por ejemplo, Ackerman en Morón, que siempre estaba ahí y siempre se generaba una chance de gol. Ackerman era terrible. Sí, tiene una gran particularidad, que él vos lo veías, no hacía nada, pero te arrancaba de derecha para izquierda, paralelo al área, y arranque cortito y pegaba al arco y pegaba fuerte, y bueno, y no hacía mucho más que eso, pero era muy eficaz en ese movimiento, lo tenía muy entrenado, y bueno, y nada, era muy efectivo porque hacía muchos goles. Rodrigo, te llevo al puesto de arquero, hace mucho tiempo estás entrenando arqueros, lo haces en Sarmiento. ¿En qué cambió la preparación del arquero de tu época a la actualidad? En todo, el 100%, creo que fue el entrenamiento más específico que cambió, porque antes, bueno, hoy yo le cuento a los chicos, los arqueros, estando en la primera división de River, siendo el tercer arquero, porque en ese momento no había 4, eran 3, no había entrenador de arquero, y el trabajo era el Tolo Gallego, Rubén Américo Gallego, ayudante de pasarela, tocar un palo y te pateaba el otro, o se paraban en el borde del área grande, post-entrenamiento, pasarela de un lado sur y Gallego del otro, y jugaban a hacer goles. Y yo en el arco, porque era el más pibe, obviamente. Y bueno, ese era el entrenamiento. Entonces, de hoy que se pasan videos, que se entrenan las técnicas, se entregan los movimientos, se entregan los posicionamientos, la estrategia corporal, el juego aéreo, los saques, bueno, es un 100%, ¿sí? Es un 100%, cambió, obviamente, para mejor, ¿no?
Lo veo al arquero mucho más jugador, más estilizado también, mucho más veloz. Sí, pues también cambió mucho la regla. A mí me agarra el cambio de la regla que el defensor no te la podía tocar más para atrás al arquero y agarrarla. Eso fue en el año 91 y bueno, fue terrible. No dormí la noche anterior y si me la da con la cabeza la puedo agarrar porque un cambio tan grande de regla que favoreció obviamente al desarrollo y a la visión del fútbol. Pero bueno, asumir ese cambio en pleno torneo fue bravo. Y las condiciones de la pelota, de los campos de juego, pasto corto y regado, de los juegos aéreos, o sea que no son más centro alto donde el arquero puede participar, son passing shot que van en lugar de ir a 1 metro, van a 2,5 metros, donde tienen mucha rosca, donde hay muchas cortinas, donde se trabaja todo, donde tenés 6 segundos, bueno, cambió muchísimo. Y hay algo, un componente que es terrible, que tiene que ver con la parte mental, que es la exposición mediática. Claro. Que hoy nosotros nos hacían un gol, por ejemplo, iba a jugar a Tucumán, y si lo pasaban una vez, después no lo veía más nadie, no se acordaba más nadie, la gente quedaba por algún relato del relator de radio y nada más. Hoy te lo pasan 10.000 veces en todos los radios, en todos los programas, las cargadas, bueno, y todo lo que pasa con las redes, ¿no? Cuando la mano viene mal. Ejemplo inmediato ya, el Chiquito Romero, por ejemplo. Entonces, bueno, la fortaleza anímica, el carácter, la personalidad para extraerse todo eso del arquero de hoy tiene que ser muchísimo más a la de un arquero hace 20 años atrás. Yo pensaba, por ejemplo, tu debut, todo lo que sucedió alrededor de aquel escándalo de Castril y Pasarela, hoy en redes sociales sería tendencia global. Es decir, un escándalo aparte, mucho más grande de lo que fue. Y aparte la repercusión en 200 programas periodísticos, claro. 200 programas de canales de fútbol, de deporte, que están las 24 horas hablando, y notas, y bueno, y todas las redes sociales, o sea, es terrible. Como cuando uno anda bien, ayudan a levantarlo, cuando cae, está en el piso, bueno, todo eso es una montaña, una presión que es realmente, no es fácil abstraerse o que no te perjudique en el rendimiento. No, claro. Estamos hablando con Rodrigo Burela en esta charla de vestuario que están llegando ya a su fin. Te escuchaba recién lo que decías, ¿no? Del cambio de regla y vos pensaba, ¿no? Por ejemplo, vos cuando estabas en el campito y eras pibe y volvemos al inicio de esta charla y te preguntaba por los sueños de fútbol y vos me decías, yo tenía 7 años en el Mundial 78 y soñaba ser Filiol, pero también estaba Gatti. Y pensaba, los pibes que querían ser Filiol cuando se dieron cuenta que tenían que salir jugando o patear, la tenían complicada. Aquellos que soñaban ser Gatti, el fútbol le dio un reglamento más acorde a ese rol de arquero, ¿no? Sí, seguro, estaban técnicamente o como arquero en vereda opuesta, no antagónica. Uno era show, cosas excéntricas que no hacía ningún arquero, un adelantado para otro, y el Pato, bueno, todo reflejo, todo potencia, y el manual del arquero bajo los palos sobre todo. Hoy por ahí los chicos, con el último campeonato del mundo después de 32 años y la figura sobresaliente y decollante del Dibu, bueno, es como que apuntan, se reflejan o se ven reflejados, todos quieren ser el Dibu. Totalmente, y aparte el Dibu es esto que vos señalás, es una personalidad avasallante. Sí, yo creo que es el éxito de su carrera, es el 80% es eso, ¿no? La personalidad, el carácter, el carisma, lo que contagia, lo que cómo sabe jugar el partido mental, cómo se contrae, cómo se concentra, cómo se abstrae de la situación. Después creo que en las otras aspectos técnicos, físicos, es un arquero, sí, bueno, pero no es de los más destacados, pero ese aspecto hace que su rendimiento elevarlo al máximo, ¿no? La última, Rodrigo, ¿qué es Sarmiento en tu vida? Y Sarmiento hoy es mi segundo hogar. Hace más de 20 años yo llegué a jugar a Sarmiento en la Metro en el 2005, cuando asume esta comisión de Fernando Chófalo. Y bueno, de ahí prácticamente con solamente el lapso de un año, cuando vino Caruso Lombardi, después no paré. Atajé 3 años en la Metro, paré unos meses, después volví como entrenador y bueno, hace 20 años que estoy en el club.
así que es literalmente mi segunda casa porque voy todos los días y bueno, y todas las cosas que he vivido, poder haber tenido la oportunidad y la suerte de haber participado en los 3 ascensos, de los 3 ascensos primero haber participado en 2, bueno, soy un elegido y bueno, y toda la gente que trabaja en el club de años es como mi familia, así que no es un cassette, lo digo realmente porque lo siento, porque nada, y hoy en esta, bueno, muchos años entrenador de arquero de primera, y hoy en esta faceta por ahí un poco más formativa, que bueno, si bien todos queremos estar en primera, pero también esta parte tiene una parte muy linda que es con los chicos donde tengo mucho para brindarle, muchos años y la experiencia de decir, che, por ahí le digo, cómo quisiera tener la de ustedes con la experiencia de los 50, ¿no? 54 años que tengo. Se hubiese sido el combo perfecto, pero bueno, ahí dicen que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, y es así. Entonces, bueno, ahora tuvimos la suerte de meter a Danilo Monza, el chico de 16 años, en la selección juvenil. Así que bueno, trabajando ahí con reserva, con Martín y coordinando a los arqueros inferiores, así que feliz. Rodrigo Burela, gracias de corazón por esta larga charla de vestuario. Aquí Santi Alaize te manda un abrazo grande, deja mensajes aquí en el canal de YouTube del programa, te manda un abrazo grande y dice que es tan grande como el que te dio el domingo. Sí, lo fui a buscar al vestuario, porque bueno, son momentos, bueno, tuve la suerte antes de que, bueno, sea mi yerno, tuve la suerte de compartir la final con la tribuna con él, en Cancha de Unión. Cancha de La última Unión, final lo que fuimos, sufrimos esa noche. y lo vimos juntos y nos terminamos abrazando, así que bueno, esa campaña la vimos juntas en todas las canchas, así que bueno, el destino hace que sigamos juntos. Rodrigo, un abrazo grande. Gracias por regalarnos un ratito de tiempo y un pedazo de tu vida. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acordarse, la verdad que es lindo siempre hablar de fútbol y bueno, y a disposición para cualquier otra charla. Un abrazo grande, saludos. Ahí pasó Rodrigo Burela en estas charlas de vestuario de Abrir la Cancha.